Yo también, ¿no? Ok. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos para que todos acaben de ingresar. Están incorporándose de las diferentes regiones de nuestro planeta. Bienvenidos a todos los que estén desde Asia, Medio Oriente, Europa y nuestra querida Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos dando un minutito para poder empezar nuestra sesión, que están empezando a incorporarse todos los participantes. Seguimos dando la bienvenida a todos los que están incorporándose a nuestra sesión. Bien, muchísimas gracias a todos por su puntualidad. Seguramente van a seguir incorporándose. A nombre de Bumi, queremos darles a ustedes en este mes de la salud masculina la bienvenida al webinar Mitos, Realidades y Novedades sobre el cáncer de próstata. Para los que no me conocen, soy el doctor Alejandro Román, a cargo de proveedores como director de la compañía Bumi. Muchísimas gracias a todos, cada uno en la región donde esté. Muy buenas tardes hacia la derecha de nuestro planeta y muy buenos días hacia la izquierda de nuestro planeta. Quiero darles a todos algunas indicaciones iniciales para que podamos tener un excelente webinar el día de hoy. Quiero que sepan ustedes que la sesión se va a realizar con traducción en simultáneo, en inglés y en portugués. Vamos a estar haciendo todo este webinar en español con traductores en vivo instantáneos para inglés y portugués. Ahora les voy a poner las instrucciones para que cada uno de ustedes que quisiera escucharla, ya sea en inglés o en portugués, puedan iniciar esta traducción en vivo que van a tener. Ahí tienen ustedes en la pantalla cuáles son las indicaciones en cada uno de sus idiomas. Lo van a tener en inglés y lo van a tener también en portugués para realizar el cambio y poder escuchar el webinar en el idioma de su preferencia. Recuerden ustedes también que van a tener una opción muy importante que pueden empezar a utilizar desde el comienzo del webinar, que es una opción de Q&A, es decir, de Question and Answers, de preguntas y respuestas en la parte de abajo de su pantalla para que ustedes puedan trasladarnos hacia nosotros estas preguntas y respuestas que muy amablemente el doctor Wilmer y el equipo de Hospital Internacional de Colombia nos va a responder al final de esta sesión. Recuerden entonces ustedes, en la parte de Q&A pueden ir colocando sus preguntas durante toda la sesión.
Bien, para poder empezar, vamos entonces a presentarles a María Paula Cornejo. María Paula, no sé si puedes encender tu cámara. María Paula, bienvenidas. Tenemos un panel conformado por autoridades de BUMI y también autoridades del Hospital Internacional de Colombia. María Paula es la directora comercial internacional del Hospital Internacional de Colombia y líder del departamento internacional, encargada de las alianzas con aseguradoras en Colombia y a nivel internacional, ¿no? Y ella tiene como función elevar los servicios al más alto nivel dentro de una institución que, como ustedes conocen, es una de las mejores instituciones a nivel Latinoamérica y obviamente a nivel Sudamérica. Te doy la bienvenida, María Paula. Doctor Wilmer, muchísimas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra para poder presentarnos al doctor y un poquito del webinar que van a empezar, pasándoles también el manejo de la presentación. Muchas gracias, doctor. Buenos días para todos. Como ya saben, me llamo María Paula Cornejo. Estamos ubicados en Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia. Tengo el placer hoy de presentarles al doctor Wilmer Rivera, Wilmer Rivero, que es uno de nuestros mejores especialistas con muchísima experiencia. Es el jefe de nuestro servicio de urología, es urólogo, andrólogo y ha ocupado importantes cargos de liderazgo en la Sociedad Colombiana de Urología, bueno, y en otras organizaciones. También me place contarles que desde el Departamento Internacional hemos tenido muchos casos de pacientes internacionales provenientes de todas partes del mundo para diferentes especialidades y una de ellas es la que está liderada por el doctor Wilmer. Así que bienvenidos todos, muchas gracias por el espacio y estaremos felices de recibirlos acá cuando quieran. Doctor, te cedo la palabra. Gracias, María Paula. Doctor Wilmer, por favor, puede empezar usted a compartir la presentación para empezar el webinar y además, bienvenido. Muchas gracias, doctor Román. María Paula, gracias por la presentación. Y a todos quienes están conectados en este momento, un saludo muy especial desde nuestra ciudad, recordando que nuestra ciudad, que ha tendido a ser una ciudad relativamente pequeña, viene con un crecimiento poblacional y además un crecimiento en todo lo correspondiente al sistema de salud y a la atención en salud con talla internacional. Pues me da mucho placer contar con su presencia y les envío un saludo muy cálido como nos caracteriza a nosotros los colombianos y especialmente en nuestra ciudad para poder compartir con ustedes nuestra experiencia y poder ofrecer nuestros servicios para lo que ustedes requieran. Mi nombre es Wilmer Rivero, yo soy médico urólogo, soy también andrólogo especializado en medicina reproductiva y salud sexual. Además soy cirujano de trasplante y uno de los dos cirujanos de trasplante de la red nacional que trabaja con nuestra institución y que en el día a día prestamos este servicio también a la región y a la nación, porque muchas veces necesitamos ofrecer estos órganos para gente de fuera de nuestra ciudad. Hoy muy especialmente agradecido por la invitación y con la intención de poder discernir un poquito sobre el tema del cáncer de próstata, que si bien es un tema que nos aqueja en nuestra localidad en Colombia, pues sabemos que es un problema de orden mundial y por tanto pues queremos recordarlo y sobre todo en este mes del Movember, que es tan importante para el mundo, recordar la importancia de la detección temprana, recordar la importancia de que existen tratamientos que pueden curarlo si lo detectamos a tiempo y que desafortunadamente si no llegáramos a tener una opción de diagnóstico temprano, pues también la innovación tecnológica y la innovación farmacológica ha permitido que aunque no podamos curar la enfermedad, podamos ofrecer unos años más de vida, de buena calidad de vida, a quienes reciban tratamientos innovadores. Entonces, bienvenidos y empezamos simplemente recordando ese tema del cáncer de próstata como un problema de salud pública mundial, que es una neoplasia sólida, ¿cierto?, de la glándula prostática, que en este momento se considera tal vez el segundo cáncer más frecuente en el mundo, en nuestro país es igual la estadística,
y si bien es cierto, ha tratado de descender en el tema del índice de mortalidad porque el diagnóstico precoz y las diferentes modalidades de terapia ha permitido que podamos disminuir esa mortalidad, aunque aún está en el top 5 de las causas de mortalidad por cáncer a nivel del mundo. Recordarle a toda la población, a las aseguradoras, que aún sigue siendo supremamente alta la incidencia de los tumores. Sabemos que hay muchas etiologías, desde lo genético, desde lo ambiental, que hace que tengamos que tener en cuenta la importancia de la promoción en salud desde nuestras aseguradoras, desde nuestros hospitales y desde nuestros sistemas de salud para tratar de impactar en esta incidencia y en sus complicaciones. Normalmente el cáncer de próstata pues es una patología que aqueja personas mayores de 65 años en el 90% de los casos, pero también con más frecuencia y a medida que pasan las décadas también vemos pacientes mucho más jóvenes que también lo sufren. Y es importantísimo por eso insistir en que se consulte precozmente, ojalá antes de los 50 años, cuando han habido en las familias antecedentes de cáncer de próstata, y en los mayores de 50 años cuando no hay enfermedad sintomática y también cuando no hay antecedentes en la familia de cáncer de próstata. Aquí más o menos unos cuadritos para discriminar a nivel mundial, Latinoamérica, en el Caribe, en Estados Unidos, como en todas las localidades en donde busquemos la estadística, pues definitivamente es un cáncer muy, muy frecuente. Se reportó, por ejemplo, a nivel mundial que es el segundo cáncer más común, como lo había dicho, y más de 1.400.000 pacientes son diagnosticados de nuevo cada año. Y esto se convierte en un 14% de todos los cánceres del mundo. Como les decía, hemos logrado ir disminuyendo esa mortalidad, pero no es invisible. Son 375.000 muertes anuales en promedio a nivel del mundo por esta enfermedad y por tanto la importancia de poderlo diagnosticar y tratar a tiempo. En Latinoamérica, más o menos de todo este 1.400.000 casos nuevos en el mundo, pues son 135.000 casos nuevos por año. Brasil y Argentina tal vez son los países que tienen una mayor incidencia, con tasas superiores a 60 casos por cada 100.000 hombres. Y normalmente la mortalidad que se ha visto en estos casos se debe a diagnósticos muy tardíos y obviamente a que en algunas ocasiones hay un acceso difícil a la atención médica primaria, luego a la atención médica especializada y también a la adquisición o al poder recibir algún tipo de terapia, ya sea quirúrgica, radioterapéutica o farmacológica para el control de la enfermedad. En el Caribe, que también sabemos nosotros que obviamente hay un mayor índice de población afrodescendiente, al igual que en África, pues esto incrementa también la incidencia de los tumores prostáticos malignos y se sabe que, por ejemplo, en Barbados y Jamaica hay un reporte de más de 150 casos por cada 100.000 hombres. Esto se asocia a una predisposición genética y, nuevamente, en nuestra Latinoamérica, el Caribe y en los países de tercer mundo, el acceso limitado al sistema de salud hace que los diagnósticos puedan ser tardíos y también cuando se diagnostica puede ser que no logren el acceso a las terapias con intención de curación y por tanto los tumores avanzan. En Norteamérica, el cálculo aproximado es de 288.300 casos en el año 2023. Esto pues es un número demasiado grande de pacientes que año por año se vienen presentando y diagnosticando en Estados Unidos. Aquí es un poco más alto con respecto al volumen total del cáncer en general, se puede representar hasta el 26% de todos los cánceres. A nivel mundial se habla que es del 14%, pero en Estados Unidos puede ser un poco más alto comparativamente con los demás tipos de cáncer de nuestro cuerpo. Y como les decía, la detección temprana y los tratamientos mejorados, que en Estados Unidos ha sido un pilar de tratamiento y de manejo de parte de las aseguradoras y el sistema de salud, pues ha logrado impactar en la mortalidad. El desarrollo de tecnologías, el desarrollo de centros especializados en cáncer ha hecho que también cuando el paciente ha sido diagnosticado,
logre poder tener un tratamiento temprano y unos mejores resultados. Esta es nuestra estadística en Colombia. Se determina que más o menos hasta el 25% de los tumores diagnosticados de nuevo en Colombia pueden estar representados por el cáncer de próstata. La incidencia es de 49 casos por cada 100.000 hombres. Anualmente se diagnostican aproximadamente 12.000 nuevos casos de cáncer en el país y tiene una mortalidad de 3.200 muertes por esta enfermedad. Así que definitivamente nosotros tenemos a través de la Sociedad Colombiana de Urología una necesidad de poder hacer prácticas tempranas de detección, promoción y prevención en salud para poderlo detectar a tiempo y afortunadamente el despegue de los centros de atención médica, de los centros especializados en cáncer, sobre todo en hospitales de alto nivel como en el que nosotros desarrollamos nuestra actividad, ha permitido ofrecer tratamientos efectivos y tratamientos precoces para la enfermedad con altos índices de éxito. Esto es un esquema que realmente simplemente muestra las proporciones de diagnóstico a nivel mundial en diferentes áreas del mundo. Pero bueno, es un poquito larga y explicarla una por una es un poquito difícil. Y entonces, hablando de los mitos y realidades, pues saben ustedes que ha habido una discusión por años, o si no es por décadas, sobre el uso del tacto rectal para el diagnóstico de la enfermedad. Y definitivamente se han intentado poder hacer discusiones para saber si se elimina o no el tacto rectal dentro del esquema de diagnóstico de la enfermedad prostática. Y más o menos hay que recordar que aunque el antígeno prostático es mucho más sensible para poder diagnosticar el cáncer de próstata, el tacto rectal aún todavía no se ha dejado de hacer a nivel mundial por la costo-efectividad que puede tener adicionado al antígeno prostático, obviamente, para poder hacer la detección del cáncer de próstata. Sabemos en líneas generales que un antígeno prostático puede tener una predicción diagnóstica entre el 70 y el 80%. Sin embargo, si queremos subir esa posibilidad diagnóstica, pues la adición del tacto rectal incrementa hasta en un 15% la capacidad diagnóstica del cáncer de próstata. Entonces, definitivamente, aún se sigue recomendando dentro de las guías de diagnóstico y manejo del cáncer de próstata a nivel mundial. Estudios han intentado poder evaluar cómo otras herramientas diagnósticas como la resonancia magnética, multiparamétrica contrastada, la ecografía transrectal de próstata y otros exámenes de laboratorio pudieran evitar hacer el tacto rectal, pero definitivamente la costo-efectividad y sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas o de Centroamérica hace que la evaluación del cáncer de próstata solo con estudios diagnósticos avanzados de laboratorio de radiología sean mucho más costosos y la efectividad no se incrementa de una manera importante. Entonces, la conclusión de por qué seguirlo realizando es porque definitivamente la accesibilidad y rapidez de un diagnóstico con el tacto rectal pues es muy alta. El costo realmente es muy bajo. Y lo que buscamos cuando definitivamente nos apegamos a las guías de manejo y de diagnóstico del cáncer a nivel mundial es que debemos buscar a través del tacto rectal irregularidades, nódulos, induraciones que nos puedan sugerir que haya una enfermedad maligna en nuestra próstata. Adicionalmente, recordar que si sentimos alguna alteración en nuestra próstata, como alguna nodulación, alguna irregularidad, pues quiere decir que la enfermedad ya está en un estadio un poco más avanzado y obviamente esto se relaciona con el pronóstico de la enfermedad, el riesgo de progresión y el riesgo de no tener el mejor resultado con los tratamientos que le ofrezcamos al paciente. Entonces, es la manera de poder justificar que debemos continuar con el proceso de diagnóstico mezclando el tacto rectal y el antígeno prostático en nuestros pacientes.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la biopsia de próstata, un tema que igualmente se ha tratado de controvertir por diferentes especialidades médicas. Y la principal discusión que se ha tenido es acerca de la posibilidad de que una biopsia prostática de células malignas, ¿no?, en donde se extraen esas células malignas, puedan ser sembradas en los tejidos alrededor de la próstata o en otras estructuras. Y realmente esto se ha estudiado de una manera importante, con múltiples estudios, y realmente no ha habido una justificación ni tampoco ha habido una demostración de que la biopsia prostática puede incrementar el riesgo de dispersión de las células malignas en los órganos periféricos a la próstata. Tampoco se ha asociado a incremento en el tamaño de la enfermedad, y tampoco incremento en que la enfermedad cambie en su estadio. Por tanto, las biopsias prostáticas no generan un riesgo de aumento de la enfermedad ni alteración en el pronóstico de la enfermedad, según estudios realizados a nivel mundial. Sí que es importante explicarle a los pacientes y a los demás profesionales de la salud que de pronto han tenido la incertidumbre de si deben hacer o no una biopsia, y es recordar que la biopsia principalmente tiene dos riesgos, que son la infección de la zona prostática, infección urinaria, y sangrados urinarios rectales o hematomas alrededor de la próstata. Son más complicaciones locales que complicaciones sistémicas, y por tanto, pues no hay que dejar de hacerla cuando hay una justificación. ¿Sí? Y la justificación principal de hacer una biopsia prostática debe ser cuando, después del screening inicial que se hace con el antígeno prostático y el tacto rectal, tenemos una sospecha de una enfermedad maligna, y de esa manera debemos tomar una muestra del tejido prostático buscando demostrar que existen las células malignas dentro de este tejido. Además de demostrar que están las células malignas, con esta biopsia determinamos cuál es la diferenciación de la patología de estas células, para saber si son enfermedades de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto, y por tanto también discriminar cuál será la mejor terapia para este paciente. Entonces, paciente con sospecha importante de cáncer de próstata por un tacto rectal anormal, por una elevación significativa del antígeno prostático, normalmente por encima de 10 puntos o 10 nanogramos por mililitro, pues tienen la indicación de una biopsia de próstata. Igualmente, si no sintiéramos una alteración en la palpación de la próstata y tampoco tuviéramos una elevación por encima de 10 puntos del antígeno, pero sí por encima de 4 puntos, entre 4 y 10, esto de todos modos nos llevaría a realizar una resonancia magnética cuando tenemos una sospecha no muy alta, ¿cierto? Pero para estar más seguros, entre 4 y 10 nanogramos de antígeno. Con un tacto normal, hacemos la resonancia magnética, y si en la resonancia magnética, que ahora más adelante vamos a hablarla un poquito, nos muestra esta resonancia alguna alteración o alguna zona sospechosa, también nos invitaría a realizar una biopsia prostática. Estas biopsias prostáticas se pueden hacer transrectales. Estas biopsias prostáticas se pueden hacer también a través del periné, que es otra técnica alterna que ha surgido en los últimos años, tratando de evitar el contacto de la muestra y el ecógrafo con el canal rectal, para evitar un poco el riesgo de infección, y se puede hacer por vía perineal. La próstata que habitualmente se utiliza es una próstata de 6 muestras en cada uno de los lóbulos. Sin embargo, el operador termina por decidir cuántas muestras en total determina tomar, según los hallazgos de la ecografía, según los hallazgos de las resonancias, si la han hecho previamente, y de esa manera se toman las muestras luego de que se hace un bloqueo alrededor de la próstata con anestésico, para tratar de disminuir en un porcentaje muy alto la incomodidad y el dolor de esta metodología diagnóstica. Esta es la ecografía transrectal, en donde se determina volumen, se determina si hay presencia o no de lesiones sospechosas. Habitualmente en la ecografía, las lesiones sospechosas de malignidad son lesiones hipoecogénicas. Para hacerlo más fácil, son lesiones que se ven negras,
dentro del tejido prostático y son lesiones que se describen en el reporte de la ecografía con el fin de que el urólogo o el especialista que esté viendo el caso determine tomar la muestra, ojalá de esa misma zona. Hablando ahorita de la resonancia multiparamétrica de próstata, que ya me adelanto un poquito en la conversación de la diapositiva anterior, pues hay que recordar que ha sido tal vez uno de los avances diagnósticos más importantes de las últimas 2 décadas. La resonancia magnética ha sido tal vez el test diagnóstico imagenológico que nos ha ayudado mucho a resolver esas sospechas diagnósticas que nos han también disminuido la frecuencia de realización de biopsias innecesarias, porque la resonancia magnética tiene una capacidad diagnóstica de las lesiones sospechosas de malignidad de una manera muy importante. En los diferentes centros del mundo y en los centros especializados en oncología han hecho que se determinen diferentes patrones imagenológicos para clasificar las lesiones de la próstata en lesiones muy poco sugestivas o lesiones muy sugestivas, que terminan clasificándose en la clasificación muy bien llamada PIRADS, que es así como en otros órganos también hay siglas similares. El PIRADS está relacionado con la capacidad de diagnosticar una enfermedad buena o una enfermedad mala. Las lesiones PIRADS van del tipo 1 al tipo 6, al tipo 5, sabiendo que el tipo 1 y 2 son realmente muy poco probables que sean malignas, son mucho más probables que sean benignas. Las tipo 3 son lesiones que son indeterminadas y según lo que uno encuentre en el análisis rectal o en el nivel del antígeno, uno podría determinar simplemente una vigilancia muy estricta. Y la 4 y 5 son lesiones que son altamente sugestivas de enfermedades malignas y que nos invitan a tomar una biopsia prostática dirigida, ojalá por fusión, si hay los dispositivos por fusión tecnológica o si no por fusión cognitiva, que es simplemente realizar la toma de muestras dirigiendo la mayor cantidad de muestras a los nódulos identificados en la resonancia cuando no se tiene la tecnología de fusión de imágenes que existen en diferentes centros de diagnóstico para esta enfermedad. Recordar que la posibilidad diagnóstica y la sensibilidad de esta resonancia está por encima del 85%, así que es una gran ayuda para poder hacer una detección antes de una biopsia y también evitar la posibilidad de realizar biopsias que no sean necesarias y que arriesguen a un paciente a dolor, a sangrado o a infección. Adicionalmente, en el tema de la resonancia magnética, como es un estudio pélvico, también podemos identificar la presencia o ausencia de ganglios, llamadas médicamente adenopatías a nivel pélvico, que pudiera sugerir que ya hay compromiso por fuera de la próstata de la enfermedad maligna. Igualmente nos ayuda a tratar de precisar y planear los tratamientos, ya sea quirúrgicos o ya sea con radioterapia, para tratar de mejorar los índices de éxito de este tipo de tratamientos. Igualmente, por tradición, dentro de los esquemas de diagnóstico y lo que llamamos la batería de exámenes para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad prostática, necesitamos recordar que dentro de los esquemas tenemos la tomografía axial computarizada y la gammagrafía ósea como herramientas básicas convencionales para el estudio de las enfermedades prostáticas. Obviamente, el advenimiento de tecnologías como el PET scan, que lo vamos a describir más adelante, han hecho que en algunos centros las imágenes básicas de gammagrafía y tomografía, que obviamente son mucho menos sensibles que la resonancia y que son mucho menos sensibles que el PET scan, pueden de todos modos jugar un papel importante en el diagnóstico de la enfermedad en centros en donde no se cuente con tecnología avanzada y que de todos modos no podemos desechar y que necesitamos tener a la mano para poder saber hasta dónde llega la enfermedad, si la enfermedad es metastásica o no, porque obviamente si no tenemos estudios complementarios de extensión, así sean básicos como estos
estudios de imagen axial con tomografía y la gammagrafía ósea, podríamos someter a tratamientos quirúrgicos, a tratamientos de radioterapia o braquiterapia en pacientes que no lo necesiten. Entonces, no dejarlas de lado, recordar que son fundamentales en el estudio de extensión de las enfermedades prostáticas malignas y por eso pues aquí las recordamos. Y ahora hablando del PET-scan, que definitivamente ha sido la revolución en la última década para el cáncer de próstata. Cada vez se estudia más esta tecnología complementaria diagnóstica, que inicialmente surgió como la prueba para tratar de identificar a aquellos pacientes con recaídas prostáticas, en donde queríamos saber en dónde había esa recaída después de haber hecho un tratamiento con intención curativa. Pero con el paso de los años, cada vez esa capacidad diagnóstica que tiene el PET-scan, sobre todo con el marcador del PSMA, hace que hayan buscado los centros avanzados de diagnóstico del cáncer de próstata cómo poderlo utilizar no solamente para el estudio de enfermedad recurrente o persistente, sino también hasta en el diagnóstico inicial de la enfermedad para planeación de hasta dónde podemos llegar con los tratamientos que vamos a ofrecer a nuestros pacientes. Creo yo, y lo hemos hablado en diferentes centros y también en diferentes congresos internacionales, que el PET-scan definitivamente va cada vez a tener más capacidad diagnóstica, cada vez va a tener mucho más uso en nuestro día a día para el diagnóstico del cáncer de próstata y sus complicaciones, y definitivamente hay que tenerlo a la mano así como lo tenemos aquí en nuestro hospital, porque cada vez tenemos mucha más necesidad de uso de él, y seguramente que también hemos demostrado que entre más lo usamos, más seguros estamos del tratamiento que vamos a ofrecer a los pacientes, ya sea tratamiento inicial de su enfermedad o tratamiento de rescate, y también el sinnúmero de pacientes que antiguamente eran sometidos a tratamientos de rescate o a tratamientos iniciales innecesarios porque la enfermedad probablemente ya era una enfermedad muy avanzada, y les estamos evitando sometimiento a padecimientos, dolor, secuelas, si no lo necesitaban. Entonces, nos sirve para planeación de aquel que va a curarse, pero también de no hacer tratamientos que no sean necesarios en algunos pacientes en donde no hay una enfermedad localizada y que definitivamente ni la radioterapia ni la cirugía de pronto sean su mejor opción. Bueno, entonces ya hemos adelantado un poco acerca de la epidemiología, de la presentación de la enfermedad, de los exámenes diagnósticos para tratar de llegar al diagnóstico preciso de la enfermedad maligna de la próstata, y quisiera poder hablar un poquito del tratamiento. Importantísimo para cerrar el tema del diagnóstico es recordar tanto a pacientes que nos puedan estar escuchando como a los proveedores en salud que definitivamente debemos insistir en el diagnóstico rápido y sobre todo en aquellos pacientes que son asintomáticos, porque la población en general a nivel mundial asocia síntomas con cáncer y ahí es que acuden, pero muchas veces no recuerdan que lo que nosotros los urólogos siempre estamos ofreciendo es el cáncer no da síntomas, por tanto hay que buscarlo. ¿Sí? Igualmente, las próstatas grandes no necesariamente tienen cambios malignos, y la gente cuando se hace una ecografía y les dicen que la próstata tiene buen tamaño, también se relaja, no busca la ayuda y no busca avanzar en el diagnóstico del cáncer. Entonces recordar, el cáncer es asintomático, el cáncer debemos buscarlo con todas estas herramientas diagnósticas, así estemos perfectamente bien de salud, porque cuando el cáncer da síntomas, seguramente ya tenemos un momento de la enfermedad mucho más avanzado y desafortunadamente le hemos perdido meses o años al tratamiento, y el pronóstico de sobrevida y de control de la enfermedad va a ser mucho más difícil. Y bueno, cuando ya enfocamos el tratamiento luego de que tenemos el diagnóstico ya confirmado, recordar que el tratamiento tiene diferentes opciones, pero también esas opciones dependen de cada caso clínico.
Hoy no podríamos hablar de que a todos los pacientes pudiéramos operarlos, ni que a todos los pacientes pudiéramos irradiarlos o que les podamos ofrecer tratamientos con hormonoterapias o quimioterapias, porque definitivamente, aunque hablamos en líneas generales del diagnóstico, los diagnósticos tienen que ser muy precisos, haciendo sumatorias de la parte clínica, de la parte bioquímica, que es el antígeno prostático, de la parte imagenológica, de la parte de la patología de la biopsia, de la edad del mismo paciente y el pronóstico de vida que tenga, y esa sumatoria es la que nos va a decir cuál es el mejor esquema de tratamiento. Definitivamente creo yo que cuando tenemos esta enfermedad y tenemos centros que nos esforzamos por hacer un buen trabajo, pues la idea es que ojalá tengamos todas las herramientas, tanto diagnósticas como terapéuticas, para poder hacer un muy buen diagnóstico y planear un muy buen tratamiento. Desafortunadamente, en diferentes sitios puede ser que no tengamos todas las herramientas y eso hace que hagamos o diagnósticos muy intermedios, no completos, y también los tratamientos igualmente van a ser intermedios porque no van a lograr el objetivo final, que es hacer un tratamiento muy dirigido y realmente buscando una tasa de éxito y satisfacción en los pacientes de manera alta. Antes del tratamiento como tal, pues hablar un poquitico de la quimioprevención y tal vez puede ser una de las preguntas que nos puedan hacer, y es que durante años se ha hablado de si existe alguna opción de poder disminuir el riesgo del cáncer de próstata. Entonces, lo que uno debe explicar, según la experiencia y adicionalmente según lo estudiado a nivel mundial, y es que hay una base genética que es no modificable, y eso hace parte de entender que la quimioprevención probablemente no sea 100% efectiva. ¿Cómo se ha buscado hacer esa quimioprevención? Pues a partir de que desde hace más de 60 años se conoce que la enfermedad maligna prostática depende de las hormonas masculinas, en especial de la testosterona. La quimioprevención ha tratado de buscar cómo a través de este flujo hormonal, que es el que alimenta el tejido prostático, se pudiera reducir el riesgo del cáncer. Y lo que se intentó por años, es más, puedo hablarles de hace más de 20, 25 años, es cómo dar inhibidores de la testosterona, que todos podemos conocer como el finasteride, dutasteride, y buscar cómo reducir el riesgo de cáncer. Entonces, realmente se han hecho estudios grandes y lo que se buscó es que realmente las terapias farmacológicas inhibiendo las hormonas, mirar si realmente tenían un impacto en esa reducción, y se buscó literatura por todos lados y realmente no se encontró una utilidad importante ni precisa, sobre todo en aquellos pacientes que tenían cánceres de alto riesgo o cánceres con una diferenciación de patología agresiva, y realmente no hubo una diferencia significativa. Se encontró que había un poco de disminución del riesgo de cáncer de próstata en aquellos que eran como de bajo riesgo, de riesgo intermedio, en aquellos pacientes muy mayores, pero realmente también después de que se puso la lupa para mirar cuál era el porcentaje de reducción, era muy bajo y realmente no se considera como un índice o un plan de manejo preventivo la quimioprevención en base a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que son los bloqueadores de la testosterona. Entonces, por eso mismo, llamar un poquitico en esta diapositiva a que se ha hablado mucho del tema y realmente debemos ser muy cuidadosos con el uso de estos medicamentos, porque además de que no tienen un impacto significativo en la reducción del cáncer, al bloquear las hormonas masculinas, pues tenemos los efectos secundarios de una, entre paréntesis, una andropausia o un hipogonadismo. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden sufrir los efectos secundarios de ese bloqueo hormonal, y sabemos que nuestra testosterona es un motor para nuestras funciones corporales, en nuestra memoria, en nuestros huesos, en nuestros músculos, en nuestra fuerza del día a día, en nuestro ánimo sexual y en nuestro desempeño sexual. Por eso es súper importante recordar que
no debemos tomar tratamientos empíricamente, y de todos modos recordar que así un médico los prescriba, pues el porcentaje de beneficio para la protección de la enfermedad maligna es muy bajito y sí tiene unas implicaciones importantes en su desempeño diario y en sus funciones vitales. En cuanto ya a los esquemas de tratamiento, pues recordar que los tratamientos van desde los tratamientos conservadores, que están descritos como, o bien denominados como la espera de vigilancia o la vigilancia activa, y son aquellos tratamientos o esquemas que se ofrecen a pacientes en donde tienen muy baja posibilidad de progresión, aquellos pacientes que tienen eh, por ejemplo, antígenos por debajo de 10 puntos, variedades patológicas del cáncer muy bien definidas y de buen pronóstico, pacientes a quienes no se siente ninguna nodulación en la próstata cuando se hace el examen físico. Y las imágenes muestran de pronto lesiones muy pequeñas y muy confinadas y definidas dentro del tejido prostático. Entonces son, como les decía, cuando uno define cuál plan de tratamiento va a ser llevado en los pacientes, y como todos son tan diferentes, entonces la sumatoria de esos puntajes, edad, pronóstico de vida, que se siente en el tracto rectal, el nivel del antígeno prostático, las características de la patología de la biopsia, las imágenes, todo sumado nos debe hacer pensar qué tanto riesgo un paciente tiene para su vida y su salud, y de esa manera saber qué podemos ofrecer a él. Entonces, aquí para simplemente denominar que el conservador a grandes rasgos debe ser ofrecido a aquellos pacientes, primero, que de pronto no tengan una sobrevida muy larga por sus enfermedades de base, pero también si el paciente tiene más de 10 años de sobrevida, pero está asintomático, no se siente ninguna alteración en el tacto, el antígeno es de menos de 10, la patología tiene una sumatoria por debajo de 6 puntos, la resonancia tiene lesiones pequeñas y bien confinadas, probablemente este paciente, que tiene todas las características de que le va a ir muy bien con esta enfermedad a pesar de ser mala, seguramente ese paciente pudiera ingresar en un esquema conservador de vigilancia, sí, con un seguimiento preciso, con evaluaciones seriadas del antígeno prostático. Se deben hacer biopsias anuales, por lo menos durante los primeros 3 años, seguimiento de imágenes para mirar que la enfermedad se mantenga en sus características, y si hay algún cambio de ellas, pues pudiéramos considerar cambio de estrategia. Pero si la enfermedad se mantiene con sus características de base, tal cual se inició el plan de manejo, pues ese paciente puede continuar en seguimientos estrictos. Cuando no tenemos las características de tratamiento conservador, o el paciente, muchos pacientes obviamente luego de conocer la noticia de tener una enfermedad maligna, no tienen la tranquilidad para poder mantener la calma y mantener la vigilancia, pues estos pacientes debemos ofrecer otra opción de tratamiento. Así la enfermedad sea de muy buen pronóstico, debemos buscar cómo hacer un intento de curación. Y obviamente, si es una enfermedad de buenas características, pues el paciente con una intención curativa, con un tratamiento con intención curativa, le va a ir muy, pero muy bien. ¿Cuáles son los tratamientos activos con intención curativa? Pues principalmente están dados por la cirugía radical de próstata o por el tratamiento por radioterapia. Normalmente, y cada vez también que pasan los años y los estudios han demostrado que muchas veces la radioterapia ya está muy equiparable con los resultados de la cirugía. Sin embargo, tal vez un punto importante de discriminación cuando tenemos un paciente a quien se le ofrezca un tratamiento activo con intención de curarlo, debe ser eh, que el paciente primero tenga la posibilidad de curarse con la enfermedad, y hay diferentes nomogramas mundiales para hacer la sumatoria y describir cuáles son los porcentajes de curación. También mirar la edad del paciente, porque el paciente cuando tiene más de 70 años tiene un mayor índice de complicaciones, sobre todo en el tema de la incontinencia y la disfunción eréctil, y por tanto
Todas esas expectativas del paciente, todos los riesgos que pueda tener el paciente, también nos suma puntos para poder discriminar cuál es la mejor opción de tratamiento curativo. Y luego saltando este segundo escalón de tratamientos en donde tenemos un paciente a quien debemos curar y se le ofrece la intención curativa, pues también tenemos aquellos pacientes o que no desean hacer ningún tipo de tratamiento curativo, no quieren ni radioterapia ni tampoco quieren cirugía, y se les puede ofrecer un tratamiento paliativo sistémico a base de medicamentos, con fines de estabilizar la enfermedad y disminuir la progresión de la misma. Pero también se ofrece en aquellos pacientes en donde ya cuando el diagnóstico es avanzado y ya no tenemos una posibilidad curativa porque las imágenes, porque la patología, porque el antígeno y porque de pronto con todos los complementos de estudios ha mostrado que la enfermedad ya está extendida en el cuerpo, pues obviamente no va a haber una posibilidad de curación y los tratamientos paliativos sistémicos entran a jugar el papel más importante. Entonces, en cuanto al tratamiento activo con cirugía, pues tenemos principalmente la prostatectomía radical. La prostatectomía radical es un procedimiento quirúrgico ya desarrollado hace muchas décadas, que cada vez se ha ido perfeccionando más a medida que han venido los implementos, las tecnologías avanzadas como son la cirugía laparoscópica, ahora mismo también el complemento de la cirugía robótica, ha hecho que esta prostatectomía radical busque cómo poder eliminar la enfermedad del cuerpo del paciente con un alto índice de efectividad y con cada vez menos complicaciones temidas, ¿no? Porque tal vez de este tratamiento lo que más se teme son las complicaciones derivadas de la cirugía, como lo es la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. Obviamente la cirugía tiene por sí misma unas complicaciones propias del procedimiento, por ser un procedimiento largo, por ser un procedimiento oncológico, por ser un procedimiento a nivel pélvico y obviamente los riesgos propios de la cirugía como el sangrado, la infección, las trombosis venosas, las embolias pulmonares y las colecciones de linfa luego de que se hace la disección ganglionar pélvica, pues esto es algo inherente a la cirugía directamente de la zona en donde estamos operando, pero la incontinencia permanente y la disfunción eréctil que se presenta en los pacientes por la lesión del esfínter urinario y también por la lesión de los nervios eréctiles, en los nervios cavernosos, pues obviamente hace que los pacientes tengan una consideración especial para decidir hacer la cirugía o someterse a la cirugía y nosotros como cirujanos tenemos que también tener esa consideración para saber a quién hacerla y quién no hacerla. Con el advenimiento de las tecnologías de la laparoscopia y robótica, estas complicaciones han intentado buscar disminuirse y sí que con los estudios que se van reportando en la última década, la cirugía robótica y de mínima invasión, como la laparoscopia, también han logrado demostrar disminución en los índices de complicaciones funcionales en el tema de incontinencia urinaria y disfunción eréctil, que por tal motivo, tal vez los centros mundiales han intentado aumentar esa capacidad tecnológica para tratar de ofrecer estos beneficios a los pacientes. Normalmente, luego de que se hace una cirugía y que sea exitosa, sea por la vía cual sea vía abierta, tradicional, vía laparoscópica, vía robótica, lo que se espera es que el antígeno prostático después de esta cirugía sea indetectable, ¿sí? Porque el tejido prostático ya está removido por completo. Sin embargo, pueden haber valores por debajo de 0.2 que tienen que mantenerse en vigilancia cuando se presentan y obviamente se considera que la recaída de la enfermedad o la persistencia de la enfermedad se da cuando el antígeno prostático sobrepasa el nivel de 0.2 nanogramos. Aquí para cerrar el tema de la cirugía y para hacer una conclusión del tema de la cirugía radical, importantísimo, que tal vez yo creo que para la parte médica, para la parte administrativa, gerencial en salud, las diferencias grandes en el éxito de la cirugía con prostatectomía radical
no solo está determinada por la tecnología, está determinada principalmente por la experiencia que tenga el centro en donde se realiza y los cirujanos que la realizan. Se han estudiado y se han comparado cirujanos de alto volumen, de cirugía abierta, de cirugía laparoscópica y cirugía robótica, y probablemente los resultados sean muy homogéneos. Por tanto, no es la tecnología por sí misma la que puede lograr el beneficio de disminuir las complicaciones, sino la experticia del centro médico y los cirujanos que la realizan. Pasamos de la cirugía a hablar de otro tratamiento con intención curativa. En este caso, la radioterapia con intención de curación. Es un tratamiento activo local, generalmente indoloro, no invasivo, que lo mismo, con el paso del tiempo, cada vez existen herramientas y máquinas mucho más avanzadas que han logrado impactar en el éxito de la terapia y disminuir el índice de complicaciones, principalmente derivadas de la lesión de los órganos contiguos a la próstata, de los órganos que están alrededor de la próstata. ¿Cuáles son las principales complicaciones? La diarrea crónica, la inflamación del recto, la inflamación de la vejiga, los sangrados urinarios. Las fístulas urinarias también están descritas, pero obviamente mucho más frecuentes con las tecnologías antiguas de radioterapia y por tanto pues cada vez las vemos menos. La incontinencia y la impotencia sexual también pueden estar presentes, pero la incontinencia sí dramáticamente es mucho menor que con la cirugía y la impotencia sexual es muy similar. Sin embargo, ella empieza a presentarse pues más tardíamente. Cuando hacemos cirugía y el paciente va a quedar incontinente o impotente, pues el efecto se nota inmediatamente. Con la radioterapia, ella empieza a surgir a medida que avanza el tiempo. Así como la misma terapia puede tardar en hacer su efecto curativo sobre las células malignas de la próstata, que sabemos que se hace lentamente y progresivamente, las complicaciones también se presentan de manera lenta y de manera progresiva. Los esquemas de radioterapia es un tema pues ya especial de los oncólogos radioterapeutas, pero que así a grandes rasgos para explicarle a todos, se dan unas cargas de radiación que dependiendo de cada paciente, de la enfermedad y a donde quiera extenderse la terapia, porque puede ser solamente en próstata o extendida a los ganglios o a otros órganos circundantes, pues esa dosis es calculada por cada uno de los radioterapeutas, es también calculada por los diferentes centros, porque todos tienen protocolos diferentes, y lo que se hace es también hacer terapias fraccionadas, unas con muy poco fraccionamiento y otras muy fraccionadas, buscando un equilibrio entre el éxito de la terapia y la disminución de las complicaciones. En cuanto a la hormonoterapia, que aquí también está hablando, aquí se está mostrando, pues la hormonoterapia adyuvante normalmente se utiliza como complemento al tratamiento con la radiación, y lo que busca esta terapia es sensibilizar las células malignas para que la radiación haga su mejor efecto. Los tiempos de uso hace unos 5 años hacia atrás era de 2 años para todo el mundo, pero a medida que también se ha estudiado un poquito más el efecto y el beneficio del uso de estas terapias, se ha tratado de disminuir la dosis de estas hormonas coadyuvantes al tratamiento para tratar también de disminuir los efectos secundarios que ellas tienen, porque obviamente al hacer el bloqueo hormonal de la testosterona, genera una castración farmacológica que tiene los efectos secundarios de cualquier castración, que es disminución del ánimo, de la fuerza corporal, de la memoria, menos fuerza y menos ánimo para las actividades, igualmente para la parte sexual una gran disminución, y por tanto en los pacientes con cáncer de riesgo intermedio y cáncer de bajo riesgo se han disminuido, y en los de bajo riesgo ni siquiera se está considerando dar hormonoterapia y se deja solamente la radioterapia como único tratamiento de curación. En cuanto al tema de evaluación de la recidiva, pues eso se hace con una medición bioquímica del antígeno prostático, sabiendo que debemos alcanzar un índice que llamamos NADIR, que el NADIR es el nivel más bajo de antígeno prostático que se llegue a lograr en los siguientes 2 años después de la radioterapia.
y lo que se busca es que ese nivel de NADIR se tenga muy en cuenta, se tenga muy preciso para luego de eso hacer un seguimiento de cómo se comporta ese nivel, ya que el incremento progresivo de ese nivel de NADIR es el que nos va a decir si la enfermedad persiste, si recae o si ya está curado el paciente. Y por último, pues hablando del cáncer avanzado o también, como les decía, de aquellos pacientes que no quieren someterse ni a cirugía ni a radioterapia con intención de curarse, porque los vemos en el día a día en nuestra consulta, estos pacientes que son llevados a deprivación androgénica con el fin de bloquear el aporte hormonal al cáncer de la próstata, las células malignas, tratando de que de la enfermedad y las células se queden estables por un tiempo, que es un tiempo variable porque el comportamiento de las células malignas de nuestro cuerpo, bien lo sabemos que es bastante aberrante. Hay unas enfermedades muy tranquilas que se mantienen muy estables y como hay otras que rápidamente buscan otras opciones de soporte y de alimentación para crecer, progresar y enfermar el paciente. Entonces, estos tiempos de bloqueo y de tranquilidad que pueda dar el bloqueo hormonal es impredecible. Sin embargo, hay que hacerlo cuando no tenemos otras herramientas curativas porque el paciente no lo desee o porque no tengamos las herramientas en ya sitios muy inhóspitos en donde no contamos con herramientas tecnológicas para curar los pacientes. O también en aquellos en donde el diagnóstico ya es avanzado, ya sea porque llegó tardíamente a la consulta o en aquellos que tienen una enfermedad avanzada porque la enfermedad, a pesar de todo lo que se pudo haber hecho antes como cirugía y radioterapia, avanza y compromete al paciente ya con una enfermedad a distancia. Los bloqueos hormonales pues pueden ser quirúrgicos o pueden ser farmacológicos. Los quirúrgicos pues, simplemente es la extracción de los testículos, llamado comúnmente orquidectomía, ¿sí? En donde quitamos la fuente principal de aporte de testosterona, sabiendo que de todos modos a nivel de las glándulas suprarrenales puede haber un aporte, pero es bastante bajo. Y a nivel de la parte médica, esta castración o bloqueo hormonal se hace a través de la implementación de estrategias de inyectables, de medicamentos inyectables, como los agonistas o los antagonistas de la hormona luteinizante, que hacen que se bloquee un feedback desde la hipófisis y el hipotálamo hacia el testículo para disminuir la producción de testosterona. Principalmente la farmacoterapia se ofrece a la mayor parte de pacientes, en especial aquellos que son jóvenes. Obviamente una castración quirúrgica en un paciente joven puede generar un componente traumático que le puede alterar también su calidad de vida. De esta manera, tal vez la primera opción de tratamiento quirúrgico se ofrece a aquellos pacientes en edad avanzada y a aquellos pacientes que de pronto no desean someterse a inyecciones continuas durante su tratamiento o también, que es importante considerar en ciertos países en vía de desarrollo, y es que el acceso a la medicación, que puede ser mensual, cada 3 meses o cada 6 meses, puede ser difícil y obviamente si hay esta dificultad social del sistema de salud de cada uno de los países, pues la orquidectomía, que es la cirugía para extracción de los testículos, puede ser la primera opción igualmente. Estos son los esquemas que yo creo que a nivel mundial tenemos, que es el acetato de leuprolide, la goserelina, la triptorelina, el degarelis, que es el firmagón, que es el antagonista de la hormona liberadora de hormona luteinizante. Yo creo que a nivel mundial disponemos en todos los países de ellos y se utilizan dependiendo de cada caso a discreción de los médicos. Principalmente recordar que el degarelix, que es el antagonista de la LHRH, tiene su principal objetivo de uso en aquellos pacientes con antecedentes cardiovasculares, de enfermedades cardiovasculares, porque de todos modos la deprivación androgénica que se logra a través del bloqueo de la hormona luteinizante de los análogos LHRH puede incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular, principalmente coronaria. Entonces hay que tenerlo en cuenta y de esa manera disminuimos un poco ese riesgo y también es igual de efectivo.
Adicionalmente, pues tenemos los antiandrógenos, como les decía, parte de la producción de andrógenos que soportan el crecimiento de las células prostáticas están en las glándulas suprarrenales. Por tanto, tenemos como estrategia de complemento en algunos casos el uso de antiandrógenos periféricos que generalmente son de uso oral, como la bicalutamida, la palutamida, la enzalutamida, que si bien se pueden utilizar en muchos pacientes desde el inicio, si la enfermedad se encuentra muy avanzada con múltiples metástasis y hay un alto riesgo de que la enfermedad progrese, también se pueden utilizar simplemente cuando hay recaídas al tratamiento inicial y cuando la enfermedad, luego de que se bloqueó con los análogos de la LH o los antagonistas de la LH-RH, recaen o progresan y tenemos que buscar una estrategia alterna o llamada también terapia de segunda línea con estos medicamentos nuevos que pueden bloquear el influjo hormonal para que no llegue a la próstata y la enfermedad quede tranquila. Aquí avanzo un poquito en este tema, es un poquito del resumen de lo que hemos hablado. Y pues yo creo que con estas últimas diapositivas, que simplemente son un resumen de lo que hemos expuesto, quería terminar mi pequeña charla. Espero que haya sido tranquila, no tan compleja. Y si hay algo más complejo que también quisieran ustedes conocer, eh, con mucho gusto estoy atento, estaremos aquí atentos a las preguntas para darles respuesta. Recordarles que nuestro centro es un centro avanzado, un centro que está eh, localizado en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, y que afortunadamente por los índices y estándares de seguridad que tenemos en nuestra institución hemos logrado un estándar alto a nivel latinoamericano, estando entre el top 10 de los mejores hospitales de Latinoamérica. Tenemos un centro de urología conformado por 8 urólogos de las diferentes subespecialidades con el fin de poder dar un tratamiento integral a los pacientes y seríamos muy complacidos de poderles ayudar ahorita mismo en esta conferencia a esclarecer algunas dudas, pero obviamente en un futuro poderlos acompañar en la atención de los pacientes que ustedes puedan tener con todo el gusto y con la tecnología y sobre todo con la mejor calidad humana que nos caracteriza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Wilmer Rivero. Muchísimas gracias, María Paula. Vamos a entrar ahora a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que han llegado por diferentes canales, así que si me permite, voy a compartirle a usted alguna de estas preguntas que tenemos ahora mismo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la parte de preguntas y respuestas. La primera pregunta que tenemos acá es, ¿cuál es la edad para empezar los chequeos? Perfecto, claro que sí. De pronto al inicio de la conferencia o de la charla habíamos visto cómo el tiempo de inicio está muy asociado a los antecedentes personales y familiares del paciente. Entonces, la recomendación, que obviamente varía en cada una de las sociedades urológicas del mundo, a grandes rasgos debe estar determinada porque si tenemos antecedentes familiares de cáncer de próstata, poder iniciar mucho más temprano y el llamado es a que los pacientes a partir de los 40 años inicien la estrategia diagnóstica para el cáncer de próstata. Pero si no tenemos antecedentes familiares a nivel de la Sociedad Colombiana de Urología, llamamos a los pacientes a que a partir de los 50 años inicien su evaluación. Obviamente, si no tienen ningún síntoma urinario, obviamente si no tienen ninguna patología infecciosa de la vía urinaria y a los 50 años estaría perfecto para ellos. Excelente, doctor. Por acá tenemos otra pregunta que nos dice si la biopsia es mejor que la resonancia magnética para el diagnóstico. Bueno, pues mira que el diagnóstico tiene las estrategias de evaluación completa y de evaluación confirmatoria. Entonces, el tacto rectal, el antígeno prostático son estrategias diagnósticas que se suman para tratar de llegar a una sospecha alta de que haya un cáncer de próstata. Luego de que hay la sospecha, normalmente el escalonamiento
es a que hagamos una resonancia magnética en donde podamos identificar si ese nivel de antígeno que nos hace sospechar se acompaña de alguna lesión imagenológica que nos haga pensar en un cáncer, y luego el escalón es que si la hay, nos llevemos la indicación de hacer una biopsia prostática. Las biopsias, si bien es cierto, no tienen el riesgo de dispersar la enfermedad maligna, tampoco tienen el riesgo de cambiar el pronóstico de vida del paciente, pues son estrategias diagnósticas que pueden ser incómodas, dolorosas y pueden generar infección. Por tanto, la realización de una biopsia tiene que tener unas indicaciones muy precisas, sumando el tacto rectal, que es el examen físico, el antígeno prostático y la resonancia magnética. Obviamente, si yo tengo un antígeno de más de 10 puntos, ¿sí? Y un tacto rectal anormal con un nódulo prostático, una deformidad significativa, una alteración de los rebordes de la próstata, pues la biopsia no debe esperar a la resonancia. Se pueden indicar simultáneamente la resonancia y la biopsia. ¿Por qué? Porque la biopsia es la confirmatoria, ¿sí? Y la resonancia nos va a mirar la extensión de la enfermedad alrededor de la próstata, los ganglios, la cápsula prostática y el recto, porque muchas veces puede haber invasión del recto de parte de la enfermedad maligna de la próstata. Excelente, doctor. Otra pregunta que está también relacionada a esta parte preventiva es si una persona tiene antecedentes familiares de patología oncológica prostática, cada cuántos años después de los 60 debería realizar los exámenes preventivos. Bueno, esos exámenes preventivos en aquellos pacientes que tienen antecedentes de cáncer de próstata realmente no difieren de los que no lo tienen. O sea, si ya tenemos más de 60 años y tenemos el antecedente de cáncer de próstata, la evaluación es anual, como se hace con los pacientes que no tienen el antecedente, ¿sí? No cambiaría la frecuencia de la evaluación. Hay una cosa importante, es también como para uno como médico y los pacientes que tienen ese antecedente de cáncer de próstata, también es importante conocer la edad en la cual se presentó el cáncer de próstata en su familiar. ¿Sí? Eso también nos invita de pronto a estar mucho más atentos a la evaluación, porque obviamente si mi padre tuvo un cáncer de próstata pero diagnosticado a los 80 años, a los 85, lo que se ha visto es que probablemente ese familiar en primer grado que pueda desarrollar el cáncer seguramente lo hará muy cerca de la edad de presentación de su familiar. ¿Sí? Entonces, claro, si mi padre tuvo un cáncer de próstata a los 50 años, pues muy rápidamente tengo que estar yo atento a esa evaluación y hacer evaluaciones anuales, pero mucho más precisas, y porque pasa que uno les indica la evaluación anual y termina viniendo cada 2, cada 3 años por múltiples excusas, y definitivamente debe ser cada año. Un punto muy importante, estar en manos de expertos y seguir las recomendaciones. Acá tenemos otra pregunta de un paciente operado por RTU queda libre de enfermedad. Bueno, es que la RTU es una prostatectomía transuretral, o llamada muy precisamente es adenomectomía de la próstata. La próstata, yo siempre les explico que es como una fruta y tiene una cáscara y tiene una pulpa en su interior. Entonces, la adenomectomía, que es la cirugía prostática más común, es la extracción del interior de la próstata para desobstruir el canal urinario, la uretra, con fines de que el paciente orine de mejor manera. Esta indicación de la prostatectomía transuretral principalmente se hace en pacientes con próstatas agrandadas, con próstatas que obstruyen la vía urinaria, y es con fines de mejorar la función miccional, la función para orinar. Entonces, no está dentro del contexto de tratamiento de cáncer de próstata, e igualmente asociado a la pregunta para explicar un poquito mejor, si recordamos que solamente vamos a extraer el interior de la próstata, pero vamos a dejar la cáscara externa, en la cáscara, ves que es la cápsula prostática, es el sitio en donde predominantemente se producen los cánceres de próstata. Y más o menos el 75 a 80% del cáncer de próstata se produce en la zona periférica, que es la cápsula prostática o la cáscara mal llamada, para que lo entendamos mejor, y por tanto al dejar esa cáscara o esa zona periférica tiene que ser evaluada de manera continua como si no se hubiera operado, dado que existe el riesgo de sufrir un cáncer de próstata en esa zona.
Perfecto, doctor. En relación a la hiperplasia prostática benigna, vamos a fusionar unas cuantas preguntas acá. La primera, digamos, repetitiva es si es un indicador de un potencial cáncer, y una complementaria es si es que se recomienda que una hiperplasia prostática benigna tributaria de muchos años deba someterse a cirugía. Uy, perdóname, doctor Román, que sentí que se cortó un poquitico. ¿Me puedes repetir la pregunta? Vale, claro que sí. En relación con hiperplasia prostática benigna, las primeras preguntas que se repiten es si es un indicador de un potencial cáncer posterior. Y la Perfecto. segunda, digamos, que fusiona es si es que se recomienda en una hiperplasia prostática benigna de larga data la cirugía. Sí, pues mira que la asociación entre agrandamiento prostático, que es la hiperplasia prostática, y el cáncer, eso no está definido y realmente no hay una asociación. Es una cosa que, es una situación que hay que explicar muy bien a los pacientes, porque como les decía, muchas veces la próstata grande que se asocia a dificultad para orinar es lo que los hace consultar, ¿sí? Y ese es el inconveniente, porque aquel que no tiene la próstata grande no consulta y puede tener un cáncer, pero la asociación entre que la próstata esté grande y haya un cáncer no existe. Sí, claro, existen próstatas que son grandes y también tienen células malignas, eso es una combinación de enfermedades, pero el agrandamiento progresivo no va a determinar degeneración de las células, sino va a terminar en un cáncer de próstata. Eso es lo primero. Y en cuanto a tener esa hiperplasia prostática crónica que está molestando, que está generando dificultades, pues obviamente la evaluación de esa situación bien realizada, haciendo evaluaciones de la obstrucción urinaria mediante endoscopia, haciendo evaluaciones mediante la evaluación de la funcionabilidad de la vejiga, porque también dentro de nuestra orina es importante saber cómo funciona nuestra vejiga, poder determinar si ese paciente tiene una obstrucción franca, tiene realmente una complicación del drenaje de la vejiga y de su vía urinaria, y que por evitar, con la intención de evitar complicaciones futuras como infecciones, falla de los riñones, obstrucción urinaria, pues deba ser llevado antes de que se complique la situación a un proceso quirúrgico que generalmente en estos momentos de la tecnología actual, el 90% son realizados por vía endoscópica con diferentes tecnologías con las cuales logramos cirugías cirugías de baja complicación, cirugías ambulatorias, ¿sí? Y estamos tratando de dejar descongestionados los hospitales de tantos pacientes con problemas de próstata operados que duran días o semanas hospitalizados. Excelente, doctor. Otra más ahí con hiperplasia prostática, que parece que es un tema bastante recurrente, es si es que un paciente con hiperplasia prostática que además tiene dentro del estilo de vida y de ejercicios realizar ciclismo por muchos años, tiene algún riesgo aumentado por esta actividad de poder desarrollar algún tipo de patología oncológica. Bueno, pues esa pregunta es muy frecuente y claro, llama mucho la atención porque el hecho de tener una compresión en la zona prostática, porque exactamente donde nos sentamos en los sillines, en las sillas de la bicicleta, pues es la zona donde está la próstata, pues nos hace pensar que de pronto la estamos lastimando y estamos generando problemas que pueden llegar a ser graves. Pero definitivamente la compresión perineal, ya sea por bicicleta, motocicleta, por caballo, ¿verdad? El montar a caballo no ha demostrado que sea realmente un riesgo para cáncer de próstata ni para problemas prostáticos como la hiperplasia. Sí es importante recordar que todo traumatismo que nosotros le hacemos a nuestro cuerpo en diferentes sitios, pues nos genera un resentimiento. Entonces, obviamente, comprimir la zona perineal, que es la zona en donde está entre los testículos y el recto, y que exactamente dentro de ella está la uretra y la próstata, nos puede generar algún disconfort o síntomas de dificultad miccional sin que esto se traduzca en agrandamientos prostáticos ni malignidad. Entonces, sí hay sintomatología asociada a los pacientes que habitúan a usar la bicicleta, pero no por enfermedades complicadas ni malignas. Excelente, doctor. Sé que estamos fuera del tiempo. Muchas gracias a todos por estar haciendo esta extensión del tiempo. Vamos a terminar con
una última pregunta, es cómo podría influir las alteraciones genéticas, como estamos ahora en una era donde el avance genético cada vez es más importante, en los genes BRCA1 o BRCA1 y 2, para los indicadores de estas patologías no prostáticas. Claro, exactamente. Nosotros cada vez vemos muchos más reportes académicos en donde se ha intentado de cualquier manera poder verificar los riesgos intrafamiliares del cáncer, primero por un lado. Segundo, los riesgos de progresión de la enfermedad cuando ya la tienen diagnosticada. Y se ha avanzado mucho en ese tema. Principalmente lo que hemos visto en avances en nuestra, pues lo que nos puede llegar a nosotros en nuestra región, es el avance del diagnóstico del riesgo genético de un cáncer diagnosticado en cuanto a la capacidad de progresar y la capacidad de dañar la vida del paciente. Entonces aquí tenemos esquemas y plantillas genéticas de estudio sobre la patología que tomamos después de una biopsia y podemos determinar qué tanto riesgo desde el punto de vista de genes tiene esa enfermedad para también ayudarnos a definir si el paciente puede mantenerse en un esquema conservador cuando uno supone que es una enfermedad de buen pronóstico, y aquel que no es de buen pronóstico y que no puede estar en un esquema de observación, también determinar qué tanto riesgo tiene de progresar y por tanto pues saber cómo asumimos la enfermedad en el plan de tratamiento. Entonces sí es un reto mundial que se lee y se revisa en cada una de las revisiones y en cada uno de los congresos, la búsqueda de todo este material genético y de posibilidades de estudio de pruebas genéticas para tratar de diagnosticar mucho más precozmente la enfermedad, porque esto está de la mano con que tengamos mejores resultados en los tratamientos y obviamente hacer tratamientos mucho más tempranos. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos todavía algunas preguntas que, por el honor al tiempo y por cuidar la presencia de todos y agradecerlas, el doctor va a estar contestando de manera personal a través de los canales que tenemos internamente. También tenemos muchos otros temas que nos están sugiriendo de disfunción eréctil y de algunos otros tratamientos relacionados a la salud masculina, así que les agradecemos muchísimo. Excelente, doctor, su ponencia. En nombre de BUMI queremos agradecerle a Hospital Internacional de Colombia y agradecerle también a cada uno de los participantes que tenemos a nivel de todo el mundo y a que sigan confiando en BUMI para poder gestionarles y ayudarles en las necesidades de salud. Así que hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias y manténganse atentos en las novedades que vamos a compartirles. Gracias a ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias.